Guiones y guionistas, capítulo 33. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del informal mundo de los guionistas y el formal arte de los guiones. Sí, como veremos hoy, el mundo de los guiones es más formal de lo que parece. Como os adelanté en el podcast pasado, ya estoy preparando las clases del primer curso que voy a lanzar en la plataforma de Guiones y guionistas. Será de guión de cortometraje, pero al mismo tiempo voy a lanzar otro curso también y todavía no tengo claro de qué. Si queréis me podéis dar vuestra opinión. ¿Qué os interesa más? ¿Desarrollo de personajes? ¿Diálogos? ¿Estructuras narrativas? ¿Webseries? ¿Creatividad? Ya sabéis que me podéis enviar mensajes en la página web de davidestebancubero.com y os recuerdo que los cursos comenzarán en noviembre. Y ahora al tema de hoy. Las personas que escriben un guión cinematográfico por primera vez y no han leído uno antes, se sorprenden al enterarse de que hay un formato estándar para escribir guiones. Un formato que exportó la industria de Hollywood y que ahora se utiliza en el mundo entero. Y creo que ha llegado el momento ya de, en este podcast, Guiones y Guionistas, pues hablar del formato y dejar claro cuáles son las reglas del juego que todo guionista debe conocer. Y ahora veremos por qué también es importante que, sobre todo los guionistas noveles, lo aprendan cuanto antes. Vamos a ver, ¿cuál es el formato estándar de guión? El guión de cine que ahora conocemos es una evolución de los libretos teatrales en el que, se fueron incorporando los elementos específicos del medio audiovisual. Con la llegada del cine sonoro, se introdujeron los diálogos en los guiones. Antes era básicamente, como una enumeración de escenas. Entonces fue cuando los estudios se lanzaron a buscar autores de teatro y novelistas, que, llegaron a los nuevos platos sonoros de Hollywood. Y ellos fueron los que aplicaron las técnicas de escritura que conocían, ¿no? Tanto de teatro como de novela al nuevo medio, en lo que se fue conociendo un poco como con lo que es el guión literario, que no contenía información sobre el tipo de planos o el tamaño de los planos, que eso es, tiene que ver con el guión técnico y que depende del director y los profesionales técnicos, ¿no? Ya como que se fue separando en lo que es el guión literario del guión técnico. Nosotros de lo que hablamos aquí siempre es del guión literario, no del desglose que luego hacen los técnicos para hablar de cosas técnicas como el tamaño de planos. Y ya desde entonces los guiones se redactaban en máquinas de escribir y se utilizaban como producto final, tal cual salían de la máquina de escribir, ¿no? Sin que se editase ni nada después. Pues según salía del papelito escrito, ya es como que eso era lo que era el guión. Con el tiempo aquellas herramientas, han ido cambiando, han llegado los ordenadores, las impresoras, los archivos PDF que ahora utilizamos, pero los guiones la verdad es que han mantenido el mismo aspecto que cuando salían de las máquinas de escribir. Y eso es un poco en lo que es el formato. Algo que se creó para las máquinas de escribir y que ahora reproducimos en las computadoras y ordenadores. En concreto, por ejemplo, los guiones están escritos con la tipografía Courier o Current New a tamaño de 12 puntos. Y el origen de que sea esa tipografía y no otra está en la máquina de escribir más popular de IBM, que se llamaba la Selectric 2 y que se convirtió en la tipografía por defecto en Hollywood. Esta máquina de escribir, claro, es que muchos de vosotros jóvenes que habéis nacido y sois nativos digitales no habéis vivido esa parte, ¿no? Yo sí recuerdo cuando iba al instituto que todos los trabajos y tal los hacía con la máquina de escribir de mi padre, ¿no? Una máquina de escribir, que tenía ahí su rollo, que cada vez que pasábamos de una línea a otra había que, movías todo el carro. Todo eso fue evolucionando. Esta era una máquina de escribir ya eléctrica, ¿no? Que en lugar de tener ahí lo de las teclas una a una, que tocabas la letra y salía una especie de palo con la letra, hacía tiqui tiqui ti. Pues esto era una especie de bola con todas las letras, que de hecho podían cambiar de tipografía de una a otra cambiando la bola, las Electric. Y que es lo que ha ido derivando. Ahí en Hollywood empezaron a utilizar la letra Courier con la máquina esta. Claro, las máquinas estas eléctricas el papel entraba de corrido, claro, no tenías tú que estar moviendo todo, con lo cual, pues agilizaba todo. Y son un poquito casi como, no es casual que sean de IBM, ¿no? Son un poco casi el origen de un poquito de los ordenadores posteriores, ¿no? Además del tipo de letra, a lo largo del tiempo se han ido estandarizando en los guiones otros requisitos de formato, que son, características que la industria del cine espera encontrar en un guión profesional, ¿no? Y que, iré detallando poco a poco más adelante. Si queréis ver algún guión como ejemplo, os remito
remito al podcast donde hablé del trabajo del guionista, donde os ponía enlaces a 2 páginas repletas de guiones de Hollywood que podéis descargar. ¿Y para qué sirve el formato estándar de guión? Antes de ver cómo son las cosas, es interesante saber por qué son así, ¿no? ¿Para qué sirven? Lo primero es para facilitar la lectura. Claro, todo esto no es un capricho, ¿no? de guionistas, o sea, que tiene un sentido. Gracias al formato del guión estándar, de un vistazo se puede diferenciar cuándo empieza o acaba una escena, dónde se produce, qué parte del texto es una descripción o un diálogo. O sea, los lectores de guiones de las productoras y los jurados de los concursos tienen muchos proyectos que leer y que todos los guiones estén escritos con la misma forma, bueno, pues les facilita la tarea, ¿no? También cuando estás acostumbrado a leer guiones y los profesionales de todas las áreas lo están, saben detectar qué quiere decir cada elemento de guión y cómo interpretarlo para su trabajo. O sea, es muy importante que los guiones sean fáciles de leer y el formato estándar lo posibilita. La segunda función es ayudar a la preproducción. El formato de guión está diseñado para facilitar los cálculos de la preproducción. En principio porque se estipula que una página es un minuto audiovisual, de forma más o menos estimativa, ¿no? Pero claro, eso lo es siempre que se utilice el formato convencional. Si escribimos en Helvética 14 en lugar de Courier 12, que es la tipología estándar, el formato es inexacto e inútil. Estamos cambiando todos los parámetros. También tenemos que tener en cuenta que es la guía que desglosan todas las áreas para poder hacer el trabajo que les corresponde, como decía antes. Entonces, por ejemplo, el ayudante de dirección, cuando le dan el guión, él la va a dividir la página por octavos, ¿no? En 8 octavos. Y calcula con ello el tiempo que requiere la grabación de cada escena para organizar su trabajo. Si una escena, por ejemplo, es una página y 2 octavos, bueno, pues dura tanto tiempo. Si no es un octavo o 7 octavos, ¿no? Bueno, él con eso va calculando el tiempo y se hace sus tiempos estimativos. Claro, si está en otro formato, todo se descuadra y el señor pues, va a tener que hacer otro tipo de cálculos. Y por tercero, también nos sirve para filtrar los guionistas novatos. O sea, el formato de estándar de guión te permite saber en un par de minutos si se trata de un guionista profesional o no. O por lo menos, aunque no lo sea, si conoce las reglas del juego. Que no esté escrito en el formato profesional denota que el guionista es amateur. Y claro, uno deduce que si no tiene la más mínima noción de lo que es un formato, es posible que tampoco la tenga de lo que es el conflicto, la estructura, los personajes, los diálogos. O sea, no es cuestión de tener prejuicios, ¿no? De decir, no sabe el formato. El tema es que, claro, si no te has formado como guionista en saber lo que es un formato, que es algo básico, pues es normal que el resto de cosas que también deberías saber probablemente no las sepas. Con lo cual, bueno, muchos lectores de guión probablemente dejen de leerlo, independientemente de si sea una buena idea o no, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos de un formato de guión. Primero, bueno, a nivel genérico, me gustaría hablar de la tipografía, el interlineado y la numeración, ¿no? Que son cosas un poco como de formato. Como comentaba antes, la tipografía utilizada es la Courier o Current New y el tamaño es de 12 puntos. El interlineado es simple, a un espacio, ¿no? Con la mecanografía, la máquina de escribir sería un espacio, excepto en el paso de diálogos a descripción, que tiene doble espacio, y en el paso a una nueva escena o secuencia que tiene 3 espacios. Todas las páginas deben estar numeradas, preferentemente en el borde superior derecho, porque bueno, es la única forma de saber la extensión total del guión y de encontrar rápidamente dónde está cada escena y los elementos clave de la estructura que estemos buscando en cualquier revisión. Y ahora vamos a ver los elementos, ¿no? Que son 7 elementos. Estaría el encabezado de escena o secuencia, que son lo que hacen es describir el lugar donde transcurre la acción, ¿no? Y se escriben en mayúsculas y están compuestos de 4 partes. El número de secuencia o escena, que esta es correlativa de principio a fin de la película, o sea, obviamente empieza por el 1 y de ahí en adelante, como aprendemos en la escuela, y en el guión técnico van siempre numeradas. Y en el literario, bueno, según la costumbre de cada país. En España, por ejemplo, sí se numeran. En Estados Unidos no, en el literario no se numeran y se numeran ya cuando pasa a la fase de preproducción. Esto, bueno, los software de guión te permiten numerarlo o no. También indica si la escena transcurre en un interior o un exterior por medio de la abreviación EST de exterior o INT de interior. Se indica si la acción se realizará al aire libre o en un lugar cerrado. También se emplea I/E para indicar un lugar que es tanto interior como exterior, ¿no? Como por ejemplo pues un auto o la puerta exterior de una casa, ¿no? Que puede tener tomas tanto en el interior como en el exterior del escenario. Bueno, pues ahí pones IE y con eso más o menos todos lo tienen claro. También se indica cuál es el lugar donde transcurre la escena. Y esta información puede ser general o específica, según las necesidades particulares de cada guión. Cuando la localización es parte de un conjunto mayor, se establece primero el conjunto mayor y después el menor. Por ejemplo, interior, casa de David,
cocina, día. Si hay muchas escenas que van a pasar dentro de la casa de David, unas pasarán en la habitación, otra en la cocina y otras en el baño, pues entonces hay que especificarlo, ¿no? No vale con decir casa de David, hay que poner casa de David, cocina. También indica el periodo del día en el que transcurre la acción. Por lo general se especifica si es día o noche, ya que el uso principal de esta información es definir si la escena se rodará de día o de noche, es algo como a nivel práctico. Pero bueno, también cuando la historia lo necesita, también se puede utilizar cosas más específicas como amanecer o atardecer. Pero bueno, eso se puede poner dentro de la descripción perfectamente sin necesidad de hacerlo en el encabezado. Y cuando la escena anterior y la presente presenta una acción continua, como que está hecho en continuidad, la hora del día se presenta con el texto continuo. Y esto indica que mantiene la misma hora del día que la escena anterior. Eso, por ejemplo, se ve en las escenas, en películas que está hecho todo en continuidad, como por ejemplo Birdman, ¿no? La peli de Michael Keaton, ¿no? Que estaba todo hecho, era un plano secuencia, ¿no? Y bueno, por último recordar también que el paso de una habitación a otra, aunque sean en la misma casa, son escenas diferentes que tienen encabezados diferentes, ¿no? Si pasas de la cocina al baño, hay que ponerlo. El siguiente punto son las descripciones. La descripción, también llamada acción o dirección, hay veces que lo llama la gente, consiste en párrafos que describen lo que ve y escucha la cámara. No se tienen que introducir oraciones que no se puedan firmar, como por ejemplo pensamientos, sentimientos, intenciones. La descripción se escribe siempre en tono presente, ya que es lo que está describiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y lo estamos viendo en presente. Y se omiten referencias redundantes como vemos o se ve, ya que se sobreentiende que si está escrito como descripción es porque la cámara lo ve. Por ejemplo, ¿no? Una escena, ¿no? Interior, cocina, noche. Rosa entra a la cocina, mira a su alrededor, tiene una herida en el rostro. Sobre la encimera un cuchillo, lo agarra, ¿no? Si os fijáis son todas acciones. Tiene una herida en el rostro, bueno, ahí casi como que estamos dando el plano de detalle del rostro. Luego, Ramón se asoma por la puerta, Rosa se sobresalta, deja el cuchillo sobre la encimera, se sonroja. Claro, eso sí podemos decir, ¿no? Estamos viendo que se sonroja. No vamos a hablar de qué emoción siente, ni qué está pensando, pero claro, se sonroja así porque es algo que estamos viéndolo, ¿no? Estamos viendo cuál es el efecto que tiene, ¿no? Qué pasa por su cabeza es algo que no vamos a poner en el guión, en la descripción. Los párrafos de las descripciones acostumbran a ser cortos, para facilitar la lectura. El texto se escribe también en minúsculas, salvo cuando se presenta información particular, que ahí, bueno, la escribes en mayúsculas. En minúscula, bueno, la primera obviamente en mayúscula y lo demás minúscula. Ejemplos de información particular que se hacen en mayúsculas sería cuando aparece un personaje por primera vez. Las demás veces no. Las demás veces ya lo vas a poner en minúsculas. Pero la primera vez que se hace se pone en mayúsculas para facilitar el desglose de guión, ¿no? Siempre que estás leyendo y ves que sale en mayúsculas, sabes que va a ser un personaje nuevo. También, por ejemplo, cuando se escribe un sonido o un efecto sonoro, también se pone todo en mayúsculas. O cuando se escribe el texto de un mensaje que el público va a leer en pantalla, bueno, pues también ahí se suele poner en mayúscula. El siguiente punto es el personaje. Antes de cada bloque de diálogo se tiene que especificar qué personaje lo va a recitar. El nombre del personaje debe escribirse en mayúsculas y alineado, no centrado, pero alineado a 10 centímetros, 4 del borde de la hoja, que bueno, sería como dos tabulaciones, ¿no? El nombre del personaje tiene que ser constante a lo largo del guión. Así sea un personaje que cambie de nombre durante la historia o cada uno le llama de una forma, bueno, él siempre va a tener el mismo nombre. La razón es que el elemento del guión está dirigido al actor que tiene que memorizar las líneas más que al personaje. O sea, y el actor, bueno, pues siempre que veas el nombre de su personaje escrito, ya sabe que es su texto, ¿no? Si cada vez que, yo qué sé, si tus amigos te llaman Manolito, tu mamá te llama Manuel, el otro te llama Lito y tu cariño te llama Cari, bueno, pues obviamente si tienes que poner eso en nombres distintos, el actor se va a volver un poquito loco, ¿no? Y además, por ejemplo, para un productor que va a hacer el desglose, que pongan Robe o Roberto, para él van a ser dos personajes diferentes, ¿no? Aunque tú sepas que es el mismo. Con lo cual, bueno, siempre poner el mismo nombre. Solo en las líneas de diálogo, bueno, como os he dicho, pues ahí sí que podemos tomar las libertades de llamarle como queramos. A la derecha del personaje algunas veces se colocan marcas particulares entre paréntesis, que lo que hacen es dar la información a la producción. Esto no son las acotaciones que veremos más adelante, que hay lo que se hace en las acotaciones para dar información a la actuación, ¿no? Al actor y bueno, y al director. Y eso se pone en el renglón siguiente, como veremos después. Y algunas de las marcas son cont, con una apóstrofe entre la D, que indica que el personaje que dijo el último diálogo de la escena es el mismo que dirá
la siguiente, ¿no? Esto se hace para facilitar la lectura, ya que normalmente pues los personajes y diálogos se ponen, cada vez que habla uno, luego se pone otro y se van combinando. Pero claro, si habla un personaje, luego pones una descripción y luego continúa hablando ese personaje, pues se puede poner lo de cont para saber que sigue hablando el mismo personaje, ¿no? Que no hay un cambio de personaje. Otras siglas son O.C., que es del inglés off camera, que indica que el personaje que habla está en la escena, pero la cámara no le registra. Escuchamos su voz, pero bueno, él está por ahí, pero no va a aparecer en pantalla. O.S. es del inglés off screen, y ahí lo que indica es que el personaje que habla no aparece en pantalla. Lo oímos, pero no está en pantalla, ¿no? A lo mejor está, a lo mejor está gritando por la ventana, ¿no? V.O. es del inglés voice over, que indica que el personaje que habla no está dentro de la escena, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un narrador, ¿no? Un narrador que, bueno, pues estamos oyendo su voz, pero la voz como que se ha sobreimpuesto, ¿no? Pero él no está en la escena. La principal diferencia entre VO y OS, por ejemplo, es que el diálogo de voiceover no lo escuchan los personajes de la escena, mientras que el diálogo de off-screen sí. Un ejemplo, por ejemplo, de off-screen es por teléfono, ¿no? Estás hablando por teléfono y estás oyendo la voz del otro personaje, ¿no? Pues ahí se pondría OS porque el personaje sí está oyendo la voz del personaje. Pero, por ejemplo, VO no, VO es el narrador, ahí no lo está oyendo nadie más que el espectador. También se puede poner off, que ahí lo que se hace es indicar que el diálogo lo va a decir un narrador o personaje que no vemos en pantalla. Esto es una forma más genérica de que engloba todas las anteriores. También tiene que ver con algo cultural. Por ejemplo, en España yo siempre puse off. No ponía OC, OS, VO, ¿no? Es algo más del mercado anglosajón, que sí que especifica si esa voz en off, bueno, pues es de alguien que está presente en la escena, no está presente en la escena, si es el narrador, pero bueno, yo la verdad es que siempre puse off solo. Y tiene que ver, yo creo que el mercado latino simplemente pone off. Pero bueno, también como cada vez hay mucho más información de un lado a otro, lo importante yo creo es que todos entendamos todo para que cuando vas a escribir un guión elijas tú la forma de ponerlo y si vas a leerlo, pues entiendas qué quiere decir, ¿no? El quinto punto es el diálogo. El bloque de diálogo indica las palabras que van a recitar los actores. Se escribe en minúsculas, bueno, obviamente la primera mayúscula, las demás minúsculas, alineado, no centrado y con un margen izquierdo de 6,8 centímetros desde el borde izquierdo de la hoja y con otro derecho de 6,1 centímetros desde el borde derecho de la hoja. O sea, está un poquito que cuando miramos la página ya vemos que los diálogos están como estrechados por los dos sitios, ¿no? Tienen tanto el margen de la izquierda como el de la derecha ha estrechado el texto. Un diálogo nunca debe aparecer sin indicar qué personaje lo recitará. No puede aparecer un diálogo ahí en el aire, ¿no? Y cada diálogo es un párrafo continuo, por largo que sea. Ahí hay que escribirlo hasta el final. También, como el diálogo está representando los patrones lingüísticos de mucha gran variedad de personas, es correcto escribirlos con errores gramaticales y coloquialismos. Si un personaje dice ven para acá, pues no vas a escribir ven para acá, no, pondrás ven para acá y con apóstrofes, lo importante es que se entienda. Esto tampoco faculta a la gente para escribir con falta de ortografía. O sea, estamos hablando de que puedas hacer errores gramaticales o lo escribas como se va a oír dentro del diálogo. Lo digo porque yo me encuentro tantos guiones llenos de falta de ortografía que ahí simplemente lo único que denota es falta de interés de la persona que lo ha escrito y de profesionalidad. Yo a mis alumnos siempre les digo, revisadlos, si lo escribís en un software que no tiene revisión de ortografía, copiarlo y pegarlo en un Word o donde sea que te subraye, pero revisadlo porque es una imagen fatal y también que denota muy poca profesionalidad que esté lleno de faltas de ortografía, ¿no? En vuestro WhatsApp escribid como queráis, pero cuando hagáis guiones y queréis presentarlos y moverlo, cuidadito con la falta de ortografía, por favor. Para facilitar la lectura también se suele poner los números en palabras, ¿no? Como que vas leyendo la palabra y también eso te da también una sensación más el tamaño que tiene la palabra junto con el tamaño que tiene el texto. Que el número pues se acorta todo mucho y luego, claro, no puedes hacer la referencia entre lo escrito y la duración. En los diálogos de un guión también es un error de principiante, no se utilizan los dos puntos posteriores al nombre del personaje y tampoco un guión, ¿no? Antes de la línea del texto, ¿no? Esto, bueno, ahí dejarías bien claro que eres un amateur. También el siguiente punto sería la acotación o paréntesis, que es un elemento del formato de guión destinado a dar información adicional
a la forma que un diálogo tiene que ser dicho. Por ejemplo, indicando la emoción, el tono o una acción, ¿no? La instrucción se coloca entre paréntesis y alineado a 8,6 centímetros del borde de la hoja. Se escribe totalmente en minúsculas, totalmente, o sea, la primera también va en minúsculas y se tiene que colocar entre el personaje y el diálogo o entre bloques de diálogos. Las acotaciones se tienen que usar esporádicamente. Esto, otro error de principiante, que empiezas a poner acotaciones a cada diálogo, ¿no? Como dejando claro al actor cómo quieres que se diga cada frase. No. O sea, tiene que ser esporádicamente y solo cuando sea necesario. Un ejemplo, por ejemplo, sería Rosa, y pones ahí debajo irónica, nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón. Y luego, entre paréntesis, pausa y debajo, cásate conmigo. Claro, ahí, si tú no explicas que es irónico, puedes ser sincero, ¿no? Nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón, cásate conmigo. O sea, está sonando el ruido de que tengo que ir a buscar a mi hijo al jardín, con lo cual acelerar el final. Bueno, pues eso, ¿no? O sea, obviamente, eso hay dos formas de decirlo. La forma literal, nunca había visto a alguien tan hermoso como tú, Ramón, cásate conmigo. Y si quieres que se diga irónicamente, vas a tener que dejarlo claro, porque si no, por el texto no va a quedarte claro, ¿no? El siguiente punto sería la transición. Las transiciones indican varios métodos para pasar de una escena a otra, como por ejemplo el corte, el encadenado. Estas se escriben en mayúsculas y van alineadas a 15,2 centímetros del borde izquierdo de la página. O sea, van muy cerquita ya del final del borde derecho, ¿no? Las transiciones se pueden efectuar directamente a través de un corte o se puede efectuar a través de un efecto óptico determinado, más o menos para que nos hagamos a la idea, ¿no? Las más comunes son corte A, que sería un corte directo, luego disuelve A o encadena A, ¿no? Que es hacer una disolvencia o encadenado, y funde A, que es un fundido. Antiguamente, cuando se terminaba una escena, se marcaba la transición corte A, ¿no? Siempre se ponía, sobre todo se ve mucho en guiones antiguos, corte A, antes de iniciar la siguiente. Pero hoy en día no se utiliza mucho porque el encabezado de escena, que no está precedido por una transición de corte A, está implicando directamente que va por corte. Siempre que aparece un encabezado, si no pone nada antes, es que hay un corte, viene de corte. Si no, tú tendrás que aclarar que es un encadenado o que es un fundido. Si no quieres aprenderte de memoria todas estas reglas, que claro, es un poco locura, el párrafo es a tanto, el no sé qué, no sé cuánto, bueno, hay una opción fácil, que es la opción que hacemos todo el mundo, que es utilizar uno de los programas de guión existentes con los que guión los estás escribiendo directamente formateado, ¿no? Y al final extraes el archivo en PDF que vas a poder enviar o imprimir. Esto, obviamente, todo el mundo utiliza programas de guión. Yo recuerdo al principio cuando lo hacíamos todo en el Word y era un poquito loco, ¿no? Porque tenías que hacerte tus macros y tus cositas como para no tener que optimizar cada vez que escribías algo, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos en el siglo XXI y existen... Bueno, de hecho, algún día yo creo que voy a hacer un especial sobre software de guión gratuitos que hable de ello. De hecho, si queréis también, y me podéis decir que haga un curso y podría hacer a lo mejor un curso donde cada clase hable de un software gratuito, ¿no? Si hay interés también puedo hacerlo. Con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto qué es el formato de guión y cuáles son sus características principales. Muchas gracias por estar al otro lado y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes e iVoox como a la página de guión, lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox y así que se extienda. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Os dejo que tengo que irme a buscar a Bruno. ¡Hasta pronto!